Hola, bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García. Renacimiento filosófico peninsular. Ciertamente el movimiento renacentista, el Renacimiento, surgió en Italia en los siglos XIV-XV fundamentalmente y se extendió al XVI y XVII, podríamos decir incluso, hasta cierto punto, y diríamos que era una corriente filosófica y literaria que defendía el estudio del latín y del griego, de las lenguas clásicas en definitiva, y que está representado por distintos humanistas, como es el caso de Erasmo de Rotterdam, como es también Tomás Moro en Inglaterra, y por supuesto está también la figura de Ficino, que en Florencia fundó la Academia Platónica, y otros, por ejemplo, Petrarca, Vives, León Hebreo, etc. Diríamos que es un movimiento filosófico crucial para entender el surgimiento también de la filosofía moderna, y en el caso de la península ibérica, comprendiendo a Portugal y España, por tanto, este periodo comprende a erasmistas, neoplatónicos y precartesianos, y también a la escolástica del siglo de oro, dominicos, jesuitas y el pensamiento de los místicos españoles, siglos fundamentalmente XV, XVI especialmente. El primero que se podría estudiar y analizar un poco sería Juan Luis Vives. Vives es una gran figura del Renacimiento filosófico español y también del erasmismo español. Nació en Valencia en 1492 y se marchó a París en 1529 y ya no regresó a España. Ciertamente Vives fue un gran humanista de su época y además entabló relación y amistad con Boudet, Erasmo y Tomás Moro. Murió el 6 de mayo de 1540. En cuanto a su ámbito académico, del que se ocupó, fundamentalmente fue de filosofía del lenguaje y de pedagogía. Ciertamente su obra más importante, que son 20 libros sobre las ciencias de 1531, considera que existe una clarísima función pragmática y social del lenguaje y que es posible sistematizarla. De hecho, en la obra defiende Vives la necesidad de estudiar la palabra antes de que la filosofía trate de sus objetos. Por lo tanto, insiste en la grandísima importancia de la gramática, de la sintaxis, de la morfología de las palabras, de los usos de los términos, de las acepciones, etc. Y en este sentido, se adelanta a su tiempo, indudablemente. Y también tiene otros aspectos, su pensamiento, en que se anticipa a su época y se anticipa a periodos posteriores. Por ejemplo, Vives considera que el lenguaje de la filosofía ha de ser el hablado por el pueblo, en definitiva, la lengua materna con toda su fuerza de expresión. En el campo de la pedagogía, afirma Juan Luis Vives que todas las ciencias han de estar al servicio de la educación moral del hombre y habla de escuelas sometidas a inspección estatal al mismo tiempo que tiene muy claro que debe haber una consideración diferencial en la enseñanza de las dotes y las aptitudes de los alumnos, con lo cual se está poniendo, diríamos, en los parámetros que se usan ya en el siglo XX y en el siglo XXI, de tener muy en cuenta las capacidades, aptitudes y habilidades intelectuales de los estudiantes, para reforzar más estas habilidades si cabe, o simplemente para apoyar a los estudiantes en sus procesos de aprendizaje o de enseñanza-aprendizaje. En este sentido, su obra parece muy moderna, muy actual, podríamos decir. Ciertamente, hay otros humanistas en este periodo en España y en Portugal también, como es el caso, por ejemplo, del platonismo renacentista que afirma en su obra León Hebreo. León Hebreo nació en Lisboa entre 1460 y 1470, se instaló en España y el erudito Marcelino Menéndez Pelayo descubrió, por ejemplo, Diálogos de amor de León Hebreo como el monumento más notable de la filosofía platónica en el siglo XVI. Así califica esta obra. En estos diálogos de amor, León Hebreo establece una serie de pautas que serían centrales o fundamentales en el platonismo renacentista italiano. De hecho, se sabe que los diálogos, especialmente el cuarto que se perdió, influyeron en Giordano Bruno y en Spinoza también. En consecuencia, su obra es fundamental para entender la filosofía renacentista peninsular.
Otra figura intelectual de primer nivel es Miguel Servet. Fue médico y filósofo, nació en 1509 o 1511 en Huesca, estudió Derecho en Toulouse, 1528-1529, y en esta misma ciudad entró en contacto con la Reforma protestante. Pues tuvo una serie de discusiones, de polémicas, de tipo doctrinal, de tipo religioso, y también pues está claro que eso ya le planteó problemas, porque a causa de la hostilidad que despertaban sus radicales ideas teológicas, emigró a Estrasburgo, donde publicó De Trinitatis Erroribus en 1531. Fue una obra que le obligó a huir a Suiza y Francia. Ciertamente, como se puede ver en aquella época, pues la libertad de pensamiento, la libertad de expresión, pues no existía, porque todo estaba sometido a la censura eclesiástica, a la censura teológica, y cualquier obra que se publicaba pues tenía que ser autorizada, etcétera. Y aparte que luego pues había muchas polémicas según tipo de ideas que se pusieran a la luz, ¿no?, en las obras escritas fundamentalmente. En consecuencia, Miguel Servet en 1532 se dirigió a París, donde estudió matemáticas y medicina. También tuvo problemas por su carácter crítico y combativo, Miguel Servet, y se enemistó con la Facultad de Medicina. Por su espíritu crítico, dejó París y ocupó el puesto de médico del obispo de Vienne. Ciertamente, claro, es uno de los descubridores de la circulación de la sangre, Miguel Servet, y diríamos que los planteamientos médicos que había pues en su época eran contrarios a lo que defendía Miguel Servet, y esto fue lo que desencadenó las hostilidades, podríamos decir. Por otra parte, el propio Miguel Servet entabló amistad con Calvino, uno de los líderes del protestantismo, del calvinismo, y esta amistad, con el paso del tiempo y con las polémicas que surgían entre los dos, por cuestiones doctrinales, por cuestiones teológicas, se fue deteriorando, y hasta tal punto que fue condenado por los calvinistas a la hoguera, y pues realmente bajo una acusación de herejía por los errores trinitarios. Ciertamente esto era algo absolutamente injusto, y a pesar de todo pues se cumplió esa condena y murió el 27 de octubre de 1553 en la hoguera en la colina de Champel en Ginebra. Como se puede observar, pues diríamos la ortodoxia de la Iglesia, tanto de la católica como de la protestante, era muy dura con todos los que discrepaban de los dogmas oficiales, tanto del protestantismo como del catolicismo, y las consecuencias pues eran evidentes. Por tanto, pues también había muchos pensadores, filósofos, científicos, que no publicaban algunas de sus obras por miedo a esta barbarie de la Inquisición y a esta barbarie de la prohibición de obras y la negación de la libertad de pensamiento. De todas maneras, Servet fue pues teólogo, fue filósofo y fue médico. Y en su obra más importante, que es Restitución del Cristianismo, se encuentra claramente un proyecto de reforma de la Iglesia, así como una modalidad de panteísmo emanatista, y también se puede afirmar que en el terreno científico pues es evidente que fue muy influyente su comentario sobre la circulación menor de la sangre. De hecho, el neoplatonismo y el nominalismo están claramente en el trasfondo de la crítica de la doctrina trinitaria por parte de Miguel Servet. Ciertamente, Servet tuvo que vivir una vida convulsa, una vida rebelde, porque sus acertados pensamientos pues eran muchas veces negados o simplemente vilipendiados, y realmente pues no había una libertad de exposición, de análisis crítico de todas las afirmaciones que él hacía, porque había una serie de dogmas establecidos por la Iglesia, bien sea protestante o por los círculos eclesiásticos en general, y realmente eso era algo que coartaba en gran medida la libertad de investigación y la libertad de enseñar, de pensar, etc. Otro pensador de esta época renacentista peninsular, es Gómez Pereira, de nombre posiblemente Antonio Gómez Pereira,
que fue médico y filósofo humanista que nació en 1500, probablemente en Medina del Campo y Valladolid. Estudió además filosofía en la Universidad de Salamanca y fue claramente un hombre rebelde a toda autoridad no basada en la razón. En este sentido, no admitía los argumentos de autoridad. Quería razonarlo todo, argumentarlo todo, como es lógico. Era también conocedor de las obras de Aristóteles, por supuesto, y la obra filosóficamente más importante o más significativa de Gómez Pereira es Antoniana Margarita, de 1554, que en su título indica claramente que está dedicada a sus padres. Ciertamente, Gómez Pereira se puede decir que es un cartesiano anterior a Descartes. En esta obra, por ejemplo, sostiene que los animales no tienen sensibilidad. Considera que, por tanto, los animales no tienen un alma inmortal. Además, Pereira establece la primacía de la experiencia y de la razón y rechaza el criterio de autoridad. En este sentido, está en la línea de otros pensadores de la época, como por ejemplo el propio Giordano Bruno, también Miguel Servet, por supuesto, y esta afirmación está publicada, está escrita en su obra de 1558, Nueva y verdadera medicina. También insiste el propio Gómez Pereira en la exigencia de la experimentación y de la evidencia racional, como, diríamos, fundamentos del saber y del conocimiento. Y en este sentido se anticipa muy claramente a otros pensadores como Francis Bacon, Galileo y Descartes, que son realmente otras de las grandes figuras del pensamiento científico y también del pensamiento, podemos decir, por supuesto, filosófico. En consecuencia, lo que se puede deducir es que estos pensadores renacentistas peninsulares realizaron una labor importantísima que supuso el preludio de la filosofía moderna ya a partir de Descartes y de otros pensadores. Muchas gracias por su atención a todos. Saludos a los oyentes de Radio Sofando y Hablando de Filosofía de México, que sé que me siguen con atención. Y por último decir que los que lo deseen pueden compartir este vídeo en redes sociales, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.